Buenos días y desde la Ciudad de México, al parecer, todos. Buenos días, Elba, Pacho, Ale, Sol. Hoy estamos preparándonos también para este video pregrabado para, para empezar a hacer una discusión. ¿Cuáles fueron nuestras estrategias contra el freno radical? Como ya saben, en este marco más grande en el seminario Archivos del Común 4, Archivos por Venir, en el que de alguna manera se levantan distintas cuestiones tanto urgentes como que tienen que ver con las prácticas que hemos recorrido en los últimos años. Una de las provocaciones que nos lanza Sol en esta mesa es la manera en la que durante la pandemia se tejieron distintas formas de construir memoria, desde narraciones mínimas, acotadas, una práctica que ya estábamos probablemente articulando varios de los aquí implicados, en el que la microhistoria o la vida íntima se narra, describe mundos específicos y como lo planteamos también en esta mesa, define contornos de un paisaje político a partir de distintos gestos, algunos de ellos biográficos, algunos lanzados a partir de cultura material, algunos que atraviesan y pueden quebrar temas. Una de las preguntas que nos interesa poder levantar el día de hoy es ¿qué tipo de trabajos cotidianos implican sostener y mantener archivos? Y sostener no solo en una clave acostumbrada de pensar la sostenibilidad en términos económicos, sino también de qué manera y qué es en el fondo lo que preservamos cuando estamos articulando estas relaciones íntimas. Tengo un helicóptero que está metiéndose probablemente a este micrófono, que también ya es parte, quedará grabado. Eh, pero bueno, a mí me gustaría que pudiéramos empezar un poco a articular la discusión del día de hoy. Yo lo que les propongo y propongo también para las personas que vayan a reproducir este video es saber que haremos una presentación de 10 minutos para cada uno de los 3 proyectos convocados y posteriormente abriremos la discusión. Hoy nos acompañan 3 colegas entrañables. Elba Peniche. Elba Peniche forma parte, es investigadora, yo formo parte del doctorado en Historia del Arte de la UNAM y también es parte de la seminaria Despatriarcalizar el Archivo, y es desde esta práctica colectiva donde la convocamos para presentar una serie de prácticas que creemos que han impactado el campo local en distintos registros y con distintas intensidades. A partir de la pregunta no solo, bueno, a partir de distintas preguntas en donde se explotan visiones feministas, y explotación aquí no es un término usado en término minero, sino más bien de explosiones. También nos acompaña hoy José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, que ha tenido una actividad particularmente, yo diría, fantástica en estos meses pandémicos. No sé cómo decirlo, pero yo podría imaginar que los contenidos que el Chopo articula han logrado también formar y reformar las plataformas en las que se han difundido los contenidos. El día de hoy nos interesa hablar de un proyecto específico que se llama Archivos Desobedientes, que forma también parte de una estrategia mucho más grande. Y por último, también nos acompañan hoy Alejandra Moreno y Solenaro, del Centro de Documentación Arqueya del MOAC, con quienes queremos platicar una serie de propuestas y desarrollo de contenidos y procesos pedagógicos del Cineclub y el podcast pandémico, que de alguna manera no solo atendieron a temáticas que interesan explorar en términos de archivos, sino que creo que también pusieron en práctica modalidades de cuidado
en un momento inmediato en el que tuvimos que encerrarnos. Ahorita, al parecer, pero no sabemos qué tanto, estamos intentando regresar a una vida más o menos híbrida, regresar implica como inventarla por primera vez. Y bueno, quisiera empezar contigo, Pacho, que nos puedas contar un poco la perspectiva y las estrategias de los archivos desobedientes y el lugar también desde el que emergen. Muchas gracias por aparecer en el espectro del video el día de hoy. Por la bidimensionalidad. Muchas gracias, Julio, Sol, Alejandra, Elba. Qué gusto compartir esta charla contigo. Bueno, es muchísimo lo que podría decir, tratando de ser como muy sintético. Desde que llegamos a la dirección del Museo Universitario del Chopo, desde luego pensábamos en el trabajo de archivo. Ya se contaba con una mediateca y un trabajo de archivo bastante avanzado. Sin embargo, quisimos darle distintos giros también. Comenzando, puesto que estamos hablando vamos a acabar hablando de la pandemia, con la página web, que no es necesariamente un archivo, normalmente funciona en los museos como un boletín informativo. Justamente nosotros quisimos darle la vuelta y que no fuese solamente esto, sino que fuera una plataforma donde suceden cosas, donde sucedían cosas, y además que dialogara con la programación expositiva y en general de artes vivas y exposiciones del museo. Lo cuento porque en el momento que llegó el confinamiento, pues ahora sí que de un día para otro, como en todo el mundo, teníamos ya estas especie de preconcepción y iniciativas que no fueron muy constantes, porque somos un equipo muy pequeño en el museo y todavía más pequeño en el centro de documentación del museo. Es muy importante decirlo. Pero ya existía esta lógica. Y desde luego, ahora retomo lo que dije hace rato, la política hacia el archivo del museo, eh, que básicamente es un archivo que registra las actividades del museo, así lo heredamos, y que a partir de que llegamos nosotros empezó a haber un registro de nuestras actividades ya digitalizadas, ¿no? Con cámaras ya de registro digital, no como el caso de todo el periodo histórico hasta 2012 del Museo Universitario del Chopo, donde hay mucho documento analógico, impresos, etcétera, que tuvieron que digitalizarse. Entonces, fuimos registrando estas actividades del museo, pero también le dimos un giro a nuestro centro de documentación, concebido como un lugar donde además se registrara las prácticas de las comunidades que han cruzado por el Museo Universitario del Chopo. No somos un museo comunitario, no somos un museo de barrio, siempre se cree que somos eso, y no lo somos porque la manera en que nosotros entendemos un museo comunitario de barrio es muy específica. No somos un museo horizontal, como tal, no somos un museo comunitario, ni tampoco somos un museo que solamente se relacione con una geografía adyacente, ¿no? Los barrios. Entonces, sí hay trabajo comunitario con los barrios, no solo el barrio donde estamos emplazados, pero el museo es mucho más. Hemos trabajado históricamente, desde el 75, que se inaugura, pero sobre todo a partir del 80, con comunidades también que ahora nosotros llamamos simbólicas. No solamente las comunidades geográficas adscritas a un barrio, sino también, por ejemplo, comunidades de género o subculturas, como no sería aquí el lugar para cuestionar estos términos, pero sí me puedo explicar más rápido. Entonces, digamos que sí, este museo ha trabajado con distinto tipo de comunidades autoconstituidas, militantes y activistas en muchísimos casos, emergentes, disidentes, etcétera. Y como tal, creemos que da mucho, y eso caracteriza en la memoria general del país al Museo Universitario del Chopo, o lo ha distinguido. Y no solo eso, sino también lo ha distinguido el diálogo entre la calle y los sistemas de arte, o las prácticas artísticas que están todavía, incluso si se quiere, fuera de los sistemas de arte, pero que siguen esa lógica como una manera de posicionarse o de romper con los sistemas de arte, ¿no? Por ejemplo, las prácticas postconceptuales o conceptualistas de los 80, que tuvieron lugar en el Museo del Chopo, rompían con el establishment, pero sí se regían
también por ese diálogo con los sistemas, diálogos disidentes, si se quiere, con los sistemas de arte. Pero bueno, eso vuelve muy complejo al museo y eso vuelve muy complejo la política de nuestro archivo. Pero ahora creo que tal como lo estoy compartiendo con ustedes, creo que se entiende un poco cuáles son las aristas o las coordenadas de este archivo. Un registro también de las actividades de las comunidades creativas, culturales, militantes, activistas, disidentes que han cruzado históricamente por el museo. Pongo el ejemplo del punk. El punk se cuestiona siempre cuando entró a los museos en el mundo y nosotros argumentamos en el Chopo que en el caso de México y el museo en donde trabajamos fue al revés. El punk metió al museo a su movimiento. De tal suerte que ahí se reunían los colectivos punks. Hay que recordar, en 1980 se inaugura el Tianguis Cultural del Chopo como una actividad dentro del museo, que en el 82 se independiza y empieza un proceso de aprendizaje de gobernanza y autogobierno. Y eso hizo que las subculturas relacionadas con las escenas musicales sintieran al Museo del Chopo como algo propio. Somos un museo que funciona como centro cultural y a la inversa. Entonces siempre hubo también conciertos durante los 80. Todo esto explica esta estrecha vinculación con las comunidades disímbolas, simbólicas y geográficas y efímeras también, ese sería otro concepto más, con las que el Chopo se relaciona. Eh, eh, pero paralelamente, cuando llegamos, abrimos una sección que llamamos heterodoxias, que no solo para que el Centro de Documentación del Museo no solo documentara nuestras actividades y su relación con las comunidades, sino también estos archivos de coleccionistas privados protagonistas de estos subterráneos, undergrounds o escenas marginales o disidentes, que son archivos que están en cajas debajo de camas o de escritorios con una precariedad tremenda, para que el museo pudiera acercarse a estos archivos. Somos un equipo muy pequeño, entonces la estrategia que desarrollamos fue digitalizarlos en préstamo en comodato, los regresamos digitalizados con una copia de la digitalización y una cierta estabilización de los documentos, se les regresa a los propietarios, a los coleccionistas, pero se guarda, por lo tanto, esta memoria digitalizada en el museo en este concepto amplio de heterodoxias. Vaya, archivos del movimiento, de protagonistas del movimiento gay o del punk o del rock mexicano o del propio Tianguis Cultural del Chopo, etc. Entonces, esto a su vez derivó recientemente, previo a la pandemia lo estábamos ya trabajando, en establecer el acceso remoto a estos acervos a través de un repositorio virtual que llamamos Desobediente. Ese es el origen de este repositorio de archivos desobedientes, que justamente ofrece acceso a una muy pequeña parte de los acervos del museo, pero que queremos ir visibilizando, promoviendo a partir del acceso remoto, cosa que nos permitió operar durante la pandemia, justamente porque permitía estas visitas a distancia, virtuales, ¿no? No sé, a grandes rasgos esto es lo que puedo compartirles como una introducción de lo que es nuestro archivo. Desde luego, bueno, no es cierto, también hay que mencionar algo muy importante, que somos, lo diré de esta manera, aunque es riesgoso, la única fanzinoteca del país. Los fanzines, que son una práctica que en México se introduce a la ciudad y al país en finales de los 70, principios de los 80, sobre todo a través del movimiento punk, hoy en día todos sabemos, ya son muy atesorados por distintos museos del mundo. Hay archivos de fanzines y hasta venta de fanzines en las librerías o librerías del MoMA, por ejemplo, de distintos museos del mundo. Y además la práctica se ha desplazado desde las áreas marginalizadas, subterráneas, hacia los ámbitos del diseño gráfico y el diseño general y del arte contemporáneo. Entonces, sin embargo, nuestra fanzinoteca, que vendría a ser única en el país, aunque antier fui a una fanzinoteca de un centro autónomo, desde luego no funciona tanto como archivo, sino como lugar para circulación.
Eso sería una distinción, pero puedo corregir, somos la única fanzinoteca institucional en el país, que significa que es una preocupación muy grande para nosotros poder ofrecer el resguardo de esta práctica de distintas comunidades de finales de la segunda mitad del siglo XX, que nos permiten tener acceso a la visión de la realidad local, nacional y global de los distintos sectores juveniles marginalizados de barrios bajos, en muchos casos, de la historia o la situación del final del siglo XX mexicano. Y como comencé diciendo, son archivos que los propietarios fueron practicantes, productores o consumidores de fanzines, miembros de las distintas escenas, están en cajas o en cajones, que eso implica pues, que en cualquier momento pueden confundirse con basura y perderse, y sería perder la memoria histórica de estas partes de la sociedad mexicana, estos sectores, estos sujetos sociales activos y ciudadanos y diversas ciudadanías del país, y sería una pérdida muy lamentable. Entonces la fanzinoteca para nosotros es muy importante y es parte también, en cierta forma, de los archivos desobedientes. Quizás aquí y para cerrar muy rápidamente, siendo nosotros un museo que también es un centro cultural donde abrimos desde el 2012 un área que antes se llamaba Artes Escénicas y ahora se llama Artes Vivas, por razones que también se pueden reflexionar muy a fondo por qué lo hicimos. El cambio de nombre, que es un cambio de perspectiva para enfatizar el sentido fundacional del museo. También tenemos registros de eso, de nuestras prácticas de artes vivas, que nos permitieron ponerlos a circular virtualmente durante la pandemia. Y eso también nos permitió generar actividades de reflexión virtuales con fecha bastante temprana, de reflexión de el sentido de las artes vivas, el sentido de las prácticas de las artes visuales también, y tratar de establecer estos cruces en un contexto pandémico y de confinamiento. Me alegra que pienses, Julio, que pudimos responder muy rápido, porque nosotros siempre sentimos que somos tan poquita gente, son 2 personas las que llevan este proyecto en el Centro de Documentación, pues que nos gustaría ir mucho más rápido. Pero qué bueno que se notó este trabajo previo y fuerte que tenemos en el museo. Lo dejo por aquí para después seguir platicando ya en diálogo y a lo mejor mostrar imágenes de lo que acabo de decir. Perfecto, Pacho, muchas gracias. Sí, yo creo que también el planteamiento que haces nos habla no solo de la velocidad de reacción a la que aludíamos hace rato y también aludes ahorita, sino también a que probablemente lo que irrumpió no solo fue algo veloz, sino algo que estaban reflexionando desde hace tiempo. Digo, desde la noción de heterodoxia y desde también la noción de comunidades simbólicas, ¿no? Las formas de poder establecer esto que llaman y que yo creo que atraviesa también la grabación del día de hoy, ¿no? Los diálogos disidentes. En ese sentido, quisiera tal vez brincar a la presentación de Elba, para que nos cuente un poco también sobre despatriarcalizar el archivo, que es un proyecto que tal vez se articula en su contexto de otra forma, pero que también arrastra una serie de diálogos con esto que Pacho llama comunidades disidentes, pero también de toda una esfera de gestos, procesos y formas de institucionalizar en muchos sentidos violentas desde una perspectiva de género, y que justo algo interesante de despatriarcalizar del archivo es que no las canceló, sino que intentó apuntalarlas desde distintas perspectivas e intentar ver cómo tal vez no, la forma de pensar distintos procesos no es callarlos o guardarlos en un cajón, sino más bien estrategias críticas, creativas y yo llamaría intervenciones historiográficas para darles la vuelta, que de alguna manera sí toca también muchos de los intereses que desde otro lugar, desde un espacio, desde una institución, pero también sui generis, el Chopo también articula. Entonces, Elba, pues muchas gracias por acompañarnos en este espectro.
electromagnético. No, más bien algorítmico. El electromagnético fue otro. Ese ya pasó. Ujú. Pues muchas gracias por la invitación a Archivos del Común. Se ha vuelto un espacio referencial para pensar problemas de archivos y me alegro mucho de estar acá. Muchas gracias, Sol y Ale. El diálogo será muy lindo que comenzamos hace unos años ya en Arqueya. Muchas gracias, Julio, por el diálogo, ¿no? Y la moderación. Y pues es un gusto compartir este espacio con Pacho, con este proyecto que me parece muy referencial, no solo por todos los años que lleva pensando cómo archivar estos materiales complejos de las comunidades que forman parte del museo, sino justamente por lo que se hizo durante la pandemia, que creo que está transformando un poco las actitudes de muchos museos en torno a sus archivos y cómo difundirlos. Así que me da muchísimo gusto estar acá. Bueno, pues yo vengo a nombre del seminaria colectiva, taller, Despatriarcalizar el Archivo. Justamente no nos hemos puesto muy estrictas en determinar cuál de estas formas de agrupación somos. Lo dejamos un poco abierto porque a veces operamos como colectiva, a veces operamos como seminario, como taller, ¿no? Y pues es un proyecto colectivo que surgió a iniciativa de Natalia de la Rosa y Roselyn Rodríguez a principios de 2020 y que conformó un equipo de trabajo plural que ha ido haciéndose un poquito más pequeño. En un principio éramos 20 y tantos y ahora somos, creo, 16 investigadoras, historiadoras del arte, artistas y archivistas, ¿no? Que esa es una característica de la seminaria, que tiene distintas perfiles y formaciones, ¿no? Y nos gusta pensarnos como una confabulación de experiencias propias, pero también de preguntas en común, ¿no? Que nos unen. Tenemos estas preguntas sobre las formas de construcción de memoria, sobre la construcción de los archivos, sobre el uso de los archivos, ¿no? Tenemos una experiencia bastante plural también en nuestra relación con los archivos, ¿no? Algunas hemos estado como investigadoras en los acervos, otras hemos estado dentro de los acervos, otras usamos los acervos para hacer piezas, ¿no? Tenemos una relación amplia con los archivos y a inicios del año pasado, del 2020, Natalia y Roselyn nos convocaron con una serie de preguntas que creo que en términos muy sencillos trataron de cuestionar las preguntas de investigación y las formas de trabajo desde una perspectiva que pudiera hacer una crítica del sistema patriarcal, ¿no? Varias preguntas estuvieron ahí en un inicio, en esta convocatoria que nos hicieron. Por ejemplo, cómo enfrentarnos a masculinidades muy tradicionales y autoritarias en el campo del arte, cómo visibilizar otro tipo de archivos, cómo visibilizar a sujetos y sujetas ocultas, marginalizadas, comunidades que por su género han quedado olvidadas de ciertos procesos de construcción de memoria. Y pues nos interesaba mucho estar juntas y pensar nuevas formas de narrar, nuevas formas de trabajar con los archivos, ¿no? Y bueno, desde esta posición como amplia o plural, nos empezamos a juntar. Primero empezamos a compartir nuestros proyectos personales. Algunas tenían proyectos que venían desarrollando previamente, algunas presentaron proyectos nuevos para el espacio. Y en ese presentar empezamos a compartir preguntas comunes, ¿no? Y fue un proceso como paulatino de colectivización de estas preguntas, de estos planteamientos que fueron como cohesionando nuestros vínculos, ¿no? Y en un principio tuvimos la oportunidad de encontrarnos antes de que empezara la pandemia físicamente varias veces, ¿no? Y luego pues cayó la pandemia y tuvimos que entrar a este mundo eterno de los Zoom.
y Meets, y las reuniones continuaron ahí, ¿no? Hubo una serie de transformaciones a partir de la pandemia por ya no poder estar juntos, por no poder estar juntas, que transformaron un poco y enriquecieron nuestras formas de trabajo. Por ejemplo, la escucha fue un proceso que nos gustó mucho como una forma de acompañarnos, ¿no? También el seminario se volvió una especie de espacio terapéutico, de cuidado, de compartir juntas. Y la escucha en particular fue un proceso muy lindo, que hicimos un ejercicio de compartir audios. Cada quien grababa sus avances de la investigación en un audio y nos rolábamos los audios y nos dábamos retroalimentación. Otro proceso de trabajo fue la construcción en común de una serie de apuntes o cuadernos que ahora les contaré, quedaron todos juntos en un espacio que se puede consultar. Y estas preguntas que mientras una exponía, otra exponía otro caso, se veían muy claramente como preguntas en común, ¿no? Y pues también el espacio se pensó desde un principio como una propuesta metodológica para justamente tratar de responder a cómo se podría despatriarcalizar un archivo, ¿no? Si partimos de del hecho de que los archivos, sobre todo los archivos institucionales, están atravesados por sistemas hegemónicos como el colonial, como el racial, un poco lo que nosotras intentamos es preguntarnos cómo ver, cómo visualizar ese otro sistema hegemónico que es el patriarcal, que está presente en los relatos que se construyen, en el ocultamiento, en el predominio de ciertas figuras sobre otras, en fin, ¿no? Y bueno, pues también como parte de nuestro trabajo pandémico y también un poco como parte del fenómeno general de la pandemia, en este do it yourself, un poco generalizado, planteamos la idea de generar un espacio de consulta donde fuéramos vertiendo nuestro trabajo, una página web que ahora les voy a mostrar. Por favor, me dicen si me pueden ver. Bueno, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, y pues como parte de este espíritu de generarnos también un espacio para empezar a juntar los materiales que hicimos, generamos esta página que funciona en un espacio, en una plataforma que se llama Hotglue, que también remite a esta como técnica muy artesanal de construcción de una página, y es de muy fácil utilización. Y pues nos pusimos a picarle, ¿no? Para cada quien generar un espacio para su proyecto, pero además generar espacios en común donde fuéramos vertiendo estas distintas líneas de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado están los proyectos, está también los trayectos, que son como pequeñas explicaciones e imágenes de cómo surgió el grupo. El cuaderno es este espacio que les digo, de las notas que se fueron generando primero en los espacios de discusión y después también a partir de las reuniones en Zoom. Encontramos una plataforma donde podíamos ir haciendo anotaciones generales sobre nuestras preguntas en torno al archivo. Los audios están también presentes acá. Y bueno, pues la manifiesta es una propuesta metodológica, un espacio donde justamente, perdón, un espacio donde estas preguntas que fuimos teniendo en común nos fueron llevando a concretar estos planteamientos, estas tesis, que de alguna manera describen qué significa para nosotras despatriarcalizar, qué estrategias en particular implican un proceso de despatriarcalización de la memoria, del archivo, de las narrativas, en fin, ¿no? En el cruce de nuestro interés por la memoria, por la historia, por el arte, ¿no?
ahí fueron quedando y generamos 16 puntos que no tienen el objetivo de ser dogmáticos, sino simplemente una forma de acompañar no solo a nosotras, sino también a quien pueda estar interesado en pensar el archivo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, no voy a leerlo aquí, pero hay como una explicación, un desarrollo de qué entendemos por despatriarcalizar, una crítica a la institución museo, una invitación, diré, a la institución archivo, una invitación a usar la ficción, una invitación a visibilizar lo que no está visible. En fin, todo esto está accesible en la página de Hotlu. Y siempre está este botón de volver a despatriarcalizar, que es una maravilla. Y bueno, en esta página pueden verse los proyectos que cada una desarrolló y que cada uno tiene una dinámica diferente. Por ejemplo, el proyecto de Karen Cordero funciona a partir de un video donde ella nos cuenta un poco este proceso de articulación de un archivo familiar. No sé, el trabajo de Eunice Adorno, que fue mucho una de nuestras mayores inspiraciones para hacer la manifiesta. Es una especie de manual se está un poquito tardando en cargar, una guía para entrar al archivo, ¿no? Y enfrentarse a ese frío, a esa burocracia, a esa mediación que suele haber en los archivos y tratar de darle la vuelta, ¿no? En fin, en esta página se pueden ver todos los proyectos que desarrollamos. Y bueno, pues también, no sé si ya me estoy pasando del tiempo mucho. Pero bueno, también contarles muy rápido que otra parte importante del proceso fue empezar a hacer presentaciones y vínculos con otras comunidades, ¿no? Tuvimos presencia en eventos académicos, pero también en conversaciones colectivas con otras grupos feministas organizadas. Tuvimos también una primera salida pedagógica, que fue una colaboración con el proyecto de Mutua, que desarrollaron muchas mujeres artistas, pero en particular que llevan Serrucha, Lorena Wolfer y María Laura Rosa, creo se llama, perdón. Y en este espacio pues pudimos compartir, ¿no? Hacer un primer ejercicio de cómo estas metodologías que pensamos en común podrían compartirse en un primer ejercicio pedagógico que fue muy rico, que yo creo que aprendimos más nosotras que las alumnes, pero que sirvió como para enriquecer todavía más esta perspectiva metodológica que pretendemos compartir, ¿no? sobre el origen o los problemas patriarcales que hay en los acervos, ¿no? Y creo, lo dejaría por ahí también para no colgarme y para seguir con la conversación. Muchas gracias, Elba. O sea, yo creo que el punto que desarrollas en términos de y que despliegas, ¿no? De plantear que se puede construir un seminario a partir de una noción clara de una crítica al sistema patriarcal, pero también de buscar relaciones con los archivos plurales, que no tengan que ser específicamente una, sino que de repente, como lo planteabas, probablemente la provocación de Eunice Adorno hizo que se escribiera una manifiesta, o que de repente estos talleres que están también articulados para un público más amplio acaban transformando la dinámica misma de funcionamiento de la colectiva o de la seminario, como la queramos llamar, de acuerdo a ese momento en cómo se construyen las relaciones plurales, ¿no? No es que, como ya decías, que sea una cosa o la otra, es que puede ser una cosa y la otra, solo que implica mucho el tiempo en el que se está articulando. Y yo creo que esta dimensión temporal también nos puede hacer brincar al tercer proyecto del que queremos hablar hoy con Ale Moreno y con Solenaro, el Cineclub y el podcast pandémico que se armó desde el Centro de Documentación Arqueya del MUAC. Sol, Ale, muchas gracias también por acceder a esta grabación. Bienvenidas.
Pues muchas gracias a todos ustedes. Yo también voy a compartir una presentación que armamos Alejandra Moreno y yo. Ahí ya la pueden ver, ¿no? Me parece. Sí. Pues bueno, voy a replicar también como el esquema de mis compañeros, ¿no? Por un lado, bueno, muy rápidamente situar, ¿no? Que es el Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, que es una de las salas, digamos, de la colección. La colección del museo es una, pero está constituida por un hemisferio artístico y un hemisferio documental. Y nosotros desde Arqueya tenemos a nuestro cargo, digamos, el mapeo sistemático de las prácticas artísticas, culturales de México, para ir fortaleciendo los acervos documentales, los archivos que tenemos, ¿no? Es un espacio que tiene como propósito, pues, ser muy fiel, digamos, a la misión universitaria en tanto acceso, preservación, ¿no? Y que estos materiales realmente puedan estar a disposición pública. Y por ahí, bueno, lo digo muy rápidamente, pero hemos logrado articular al día de hoy 54 fondos documentales más 3 colecciones documentales, que es un número, pues sí, inusual para una institución en México, y que ha logrado pues también ir perforando como ciertas inercias de las instituciones en relación a políticas de la memoria. Y nosotros, digamos, en el contexto de la pandemia, antes de la pandemia, tuvimos y hemos sostenido, digamos, una práctica de servicio pues muy activa, ¿no? De mapeo, de investigación, de inscripción de estos archivos, de procesos archivísticos, de consultas públicas, de estrategias, digamos, de activación a través de exposiciones, de publicaciones, de préstamos y demás. Y con la llegada de la pandemia, obviamente esa parte pues se vio pues mermada, ¿no? Se vio modificada de alguna manera. Voy a poner y nos preocupaba mucho cómo podíamos de alguna manera responder en el contexto de la pandemia para pues seguir activos, ¿no? Básicamente, o sea, para ver cómo podíamos articular un espacio de pensamiento y de seminario entre todos los que integrábamos el Centro de Documentación Arqueya a la distancia, ¿no? O sea, ya que no podíamos estar presencialmente en el espacio trabajando materialmente los archivos, pues ver cómo podíamos no solamente administrar, ¿no? O sea, como una especie de automatismo servicial, ¿no? De dar y dar y dar materiales, sino también procurarnos un espacio de pensamiento, de afecto, de contacto. Y ahí estuvimos, pues imaginando, ¿no? Procesos, o sea, pudimos concretar finalmente en todo ese tiempo nuestro manual de procedimientos, ¿no? Que es un documento pues muy duro, pero que es necesario. Pero también pudimos imaginar como otras formas lúdicas de estar juntos y de pensar en relación a políticas de la memoria. Y ahí uno de ellos fue, bueno, esta la presenta Ale, fue el cineclub que armamos. Nos parecía que podíamos inventarnos una manera para consumir materiales que de alguna manera atravesaran también nuestra práctica, nuestro pensamiento, y que nos permitieran de alguna manera pensar juntos, ¿no? O juntes en relación a qué significa y cuál es la urgencia en relación a las políticas de la memoria. Estas son las películas que consumimos, que vimos cada quien en su casa en tiempos distintos, y que después de manera periódica nos generamos un espacio para discutirlas, para desentrañarlas. Y la verdad es que cada una de ellas nos permitió un espacio de pensamiento y reflexión muy rico, que desde luego ponía en crisis o que impugnaba parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, sacamos muchas frases, muchas imágenes muy poderosas. Estuvimos mucho tiempo, sobre todo al inicio de la pandemia, pues perseguidos, ¿no? Como por la paranoia y la realidad de la fragilidad de las memorias, ¿no? ¿Qué pasaba con los incendios, con las inundaciones? ¿Qué pasaba, digamos, con estos archivos perfectamente resguardados, pero pues que estaban solos, ¿no? Y sin poder ser consultados durante la pandemia? Hacíamos bromas, ¿no? De que nos imaginábamos pues a las ratas ahí platicando entre los archivos, y fuimos, digamos, de alguna manera imaginando, ¿no? Como parte de estas frases o de estas imágenes que arrojaban las películas nos hacían reflexionar sobre nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta frase muy dura, ¿no? Sobre no hay preservación sin saqueo, que la sacamos, es un fragmento de un diálogo en la película de Museo, pues fue algo que también nos dio mucho para reflexionar en relación al patrimonio, en relación a cómo
hacemos nuestro trabajo, qué decisiones se toman en el contexto de una curaduría, qué es lo que queda fuera, qué es lo que queda dentro, a qué se le da peso, cómo nos vinculamos afectiva y ética políticamente con las memorias de ciertas comunidades. Entonces, digamos, como una serie de reflexiones, ¿no? Sobre qué significa. Y paralelo a eso, le paso la palabra a Ale, también nos imaginamos como otras maneras también para estar en contacto nosotros y para poder, digamos, compartir algunos de nuestros intereses en relación a los fondos que teníamos a nuestro cargo. Pues muchísimas gracias por la invitación, me hace muy feliz verles, escucharles. Y justamente como compartir las estrategias, ¿no? O sea, estrategias que yo creo que se iban como cocinando antes de la pandemia y que justamente la urgencia como que nos hizo darles prisa en algunos momentos y en otros como, ¿no? O sea, pausar, partir justamente de cosas muy elementales y muy potentes, ¿no? O sea, poner en el centro a la vida, la cooperación, los afectos, ¿no? Fue muy, muy importante y creo que aunque el centro de documentación ya llevábamos mucho tiempo de apostarle a los afectos y de construir pues una comunidad imaginaria a partir como justo de la memoria, de las políticas alrededor de la memoria, de una posición teórica, pero a veces también, muchas veces política. Nos permitió la pandemia justo por la vulnerabilidad, por el miedo, como bien decía Sol, también este proceso pues de soledad, de terror, ¿no? O sea, ya de la vida misma, ¿no? De los fenómenos de afuera, nos ayudó también a cerrar, a apapacharnos, nosotros le llamamos como apapacho ñoño, ¿no? Y justamente la memoria y la identidad forman como, o sea, hay esta dupla, ¿no? Y nosotros teníamos de alguna forma que regresar a nuestros deseos, a estas obsesiones, ¿no? Que era pues o sea, los archivos, los fondos documentales, nuestros temas centrales, ¿no? Como cotidianos y cómo ubicar esa cotidianidad en nuestros espacios, pero conectarnos, ¿no? Una de nuestras estrategias y que yo pienso mucho como cuando íbamos a la escuela y el profesor nos cambiaba de lugar porque estábamos platicando con el compañero o compañera, hacíamos estos avioncito de papel y se lo aventábamos al compañero, ¿no? A la compañera, a la amiga, intentando como activar esta conversación, activar todavía ese vínculo, ¿no? Y creo que algunas de estas estrategias que exploramos tenían que ver con esa necesidad de vernos, de sentirnos, de acompañarnos, ¿no? Por supuesto, como que las estrategias de la alegría, como Jacobi nos enseñó desde hace años, ¿no? Siempre estaban ahí, ¿no? Entonces, en el 2016 hicimos en el Centro de Documentación Arquella, hicimos el cóctel archivado, y pues fue pues muy bello encontrar como que a los archivos vivientes, ¿no? Entonces podíamos estar platicando, comiendo con algunos de los que habitan sus documentos en el centro de documentación y un poco activamos esta estrategia, pero justo a distancia, con la creatividad de mis compañeras, de mis compañeros y pues como que el gozo y la fiesta pues no podía faltar, ¿no? Entonces cada uno hizo uno de estos vasitos que Sol les está presentando, ¿no? La idea era que convocáramos a algún archivo que teníamos, pero en realidad eso, o sea,
se desbordó desde los lugares más bonitos, ¿no? Y entonces también era como una suerte de caja de deseos, ¿no? De quién querríamos también que habitara el centro de documentación. Y también en algunos casos, no sé, aparecieron memes, ¿no? Que justo como que nos ayudaba, o sea, uno de los de los vasos fue un meme, ¿no? Entonces, como que justamente estas visualidades, estas estrategias, también, ¿no? También aparecían con nosotros. Y creo que algo interesante que pasaba y que nos dimos cuenta, pero nosotros nutríamos de alguna forma a los archivos, a los fondos, ¿no? Con la catalogación, con la preservación, pero los archivos nos nutrían a nosotros, ¿no? Y cómo nos nutrían, ese fue como, y cómo nos iban a nutrir aun cuando estuvieran lejos, ¿no? Cómo iban a acompañarnos, aun cuando estuvieran lejos. Pues sí, o sea, digo, efectivamente fueron como maneras como juegos hermenéuticos, ¿no? Para acercarnos a los archivos y compartirlos de alguna manera y quitarles, como solemos decir en Arqueya, la naftalina, ¿no? Al archivo y acercarlos. Y dentro de todo ese proceso, ¿no? Que tiene que ver con las películas, con las discusiones, con el manual de procedimientos, pero también con hacer estos vasos dedicados a ciertos fondos, a Melquiades Herrera, Helen Escobedo y demás, pudimos también ahí en colaboración con programas públicos del museo y Muerte en tu casa, donde estés, generamos una serie de podcasts, hicimos uno específicamente sobre memorias, ¿no? O sea, que donde pudimos también volcar, pues, parte de las reflexiones que justamente el Cineclub nos habían permitido, ¿no? Como en esa especie de seminario colectivo que sostuvimos, pudimos también alimentar de alguna manera, pues, otro formato o otra estrategia que podía circular también, pues, entre otros subtipos de usuarios, ¿no? De una manera, además, como este mismo encuentro, o sea, de una manera descentrada, ¿no? O sea, ya no era únicamente, digamos, la presencialidad de recibir usuarios o usuarios en Arqueya, sino también con este tipo de proyectos, pues, poder fugar de alguna manera, pues, la información y las reflexiones, ¿no? Y digo, ya nada más para cerrar y pasarle la palabra a Julio, me interesó mucho también esto que decía Pacho, ¿no? Sobre cómo los archivos de alguna manera nos vinieron a permitir pues a todos nosotros, a todos los museos, a muchos de nosotros, generar o tomar contenidos, ¿no? Como si fueran una especie de dispensador de contenidos en el contexto de la pandemia, que me parece un tema muy importante porque no siempre, pero usualmente los archivos estaban bastante secundarizados y en la pandemia cobraron una importancia, pues, medular, ¿no? Después de ser espacios que tienen, pues, poco personal, a veces pocos recursos, ¿no? O no, digamos, el mismo peso en términos de presencia dentro de un proyecto, pues en la pandemia eso se volcó, ¿no? Y terminaron estando como arriba, ¿no? Para todos los TBTs, para pues para tomar material y poder seguir de alguna manera activos, ¿no? Entonces eso me parece interesante también como nada más subrayarlo para reflexionarlo. Muchas gracias, Sol, Ale. Yo creo que tal vez podríamos partir desde ahí, hacer una pequeña ronda de preguntas y cuestiones que nos hayan quedado a todos a partir de lo que nos escuchamos, pero yo pensaría que se ha naturalizado mucho el término de acceso, en un sentido en el que, por fortuna, se ha estabilizado como proceso institucional, pero por otro lado, esa estabilización ha hecho que no nos preguntemos a veces para qué se tiene que dar acceso a todos estos archivos. Y creo que la pandemia nos vino a dar esa bofetada en algún sentido, ¿no? O el encierro hacía más fácil sacar lo que ya estuviera en discos duros y ponerlo en una lógica clara de libre acceso, o construir una página de internet, como también lo desarrolló Despatriarcalizar el Archivo, y en cierto sentido que pudieran funcionar como aceleradores para construcción de pequeñas historias o de memoria. Tú ya planteabas
en las provocaciones que lanzaste para hacer esta mesa, Sol, el interés por hablar de las rebabas de la historia, ¿no? Estos pequeños momentos que de una forma o de otra también están materializados y nos dejan contar ciertas historias que desde espacios más institucionales podríamos ver completamente perdidos. Ahorita quisiera hacerles como una pregunta un poquito más concreta, tal vez no desplegar tanto tiempo en ellas, pero si tuvieran que hablar de un objeto o de un archivo o que implicó también retos en este momento, ¿de cuál sería? O sea, podemos hablar de fanzines y su digitalización, pero también de otros archivos, como ya lo planteabas, Pacho, que implican el registro de la programación, también en despatriarcalizar cómo se articularon diferentes procesos, en Arquella los podcasts, el cineclub. Nunca se me va a olvidar este vaso con Coatl de Helen Escobedo. O sea, creo que son esos como pequeños gestos en donde se ve también la necesidad de construir este relato desde los índices más concretos. Entonces, Pacho, tú decías al cierre de tu planteamiento que tal vez te gustaría mostrarnos algunas imágenes, alguna cosa. ¿Qué es lo que te gustaría presentarnos? No, bueno, sí, es un PowerPoint largo, entonces preferí no manipularlo para no alargarme y distraerme en lo que quería compartirles verbalmente. Entonces, ahorita yo lo puedo poner como slideshow y respondo a su vez tus preguntas y en algunos momentos se relacionarán Perfecto. azarosamente. A ver, ¿estás? Compartir. Y entiendo que aquí ya tendrá que arrancar. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Bueno, nada más que arranque desde el principio. Bueno, respondiendo a tus preguntas, la pandemia nos permitió revalorar, dice Sol, los archivos, sí, pero también, bueno, yo quiero mencionar ahí que un poco en la tónica de lo que mencionaba al inicio de la página web, un lugar donde suceden cosas. Tradicionalmente en nuestra página web hay una pestaña que dice eventos anteriores, donde se puede acceder a ciertos archivos, ¿no? Y durante la pandemia se reprogramaron, llamémoslo así, ciertos archivos que a su vez se pueden acceder también por la página web. Entonces, digamos que esa es una política previa al archivo desobediente o al repositorio virtual. Ustedes están viendo aquí abajo una pantalla con mi cara porque estuve grabando este slideshow en sus tiempos mientras ustedes hablaban, entonces está medio chistoso, pero no importa. Dos, en cuanto a la pregunta de un archivo que nos llame la atención, que se activó durante la pandemia, yo mencionaría en uno de los extremos la actividad que se llamó El Mundo Hoy, Arte, Política y Contracultura, que fueron distintos diálogos, conversaciones, como una forma de rescatar el valor de la conversación entre iguales, con gente también muy diversa, ¿no? Desde Hans Ulrich Obrist, conversando con Tino Segal, o Francia Márquez, Hernando Chindoy, Bifo Berardi, en fin, Paul Preciado, Rita Segato y Quillos Piña Narváez, reflexionando mucho en cuanto al mundo hoy en medio de la pandemia, pero que se grabó y se editó o se postprodujo, para decirlo así, siguiendo una lógica doble. Lo que considerábamos ya en enero de este año un hartazgo hacia el Zoom, una sobredosis de Zoom, que a su vez, propio de cualquier conversación de sobremesa o de mesas redondas, se deriva mucho, se hacen derivas y se dispersa la conversación, y de tal manera que el archivo grabado de estas Zooms no siempre tiene un valor de documento al cual regresar. Es muy cansado regresar. A mí me pasó, hubo conversaciones que hicimos durante la pandemia muy valiosas y que yo después quise visitar el archivo grabado y es muy enfadoso buscar la parte que uno recuerda como memorable. No hay un índice, etcétera. Entonces nosotros decidimos hacer estos conversatorios libres
pero se grabaron, pero se editaron para que fueran muy concisos y no hubiera paja, digámoslo así. Y por lo tanto son archivos que yo creo son documentos que tienen un valor de memoria a largo plazo al cual volver y a los cuales se pueden volver porque siguen ahí en acceso también en la página web del propio Museo Universitario del Chopo. Yo mencionaría eso y por último, pues los fanzines, que es curioso porque pues como la producción histórica de los fanzines en México se hacían sobre todo con fotocopias, pues también ahí hay un desafío muy interesante o, llamémoslo así, hasta posibilidades súper valiosas en cuanto a que no hay originales. O sea, nosotros podemos hacer una exposición de fanzines con fotocopias de nuestro archivo digitalizado, por decirlo de una manera. Corrijo, sí hay originales que son pues esas papel bond donde los punks recortaban y pegaban y escribían a mano, ¿no? Eso vendría a ser el original, pero que muchas veces no existe. Sí, conozco yo protagonistas pioneros del punk en México que tienen algunos originales justamente de su producción, pero pues no es la regla porque no se valoraba necesariamente ese original. Entonces, en el Museo Universitario del Chopo sobre todo tenemos estos fanzines de fotocopia, o sea, digitalizados y en fotocopia que se pueden volver a imprimir en calidad de fotocopia. Ahora, en cuanto a lo que mencionabas, Julio, del acceso, bueno, sí creo que aquí sea el lugar donde mencionar que el acceso también es un problema, no solo es una política y tiene que ver con problemas técnicos, tiene que ver con problemas de obsolescencia tecnológica, tiene que ver con problemáticas de catalogación, tiene que ver con criterios de cuáles serían esa información o metadatos que tienen que integrarse a los documentos, tiene que ver con unas decisiones delicadas como las palabras clave que nos van a permitir acceder a un documento. Sobre todo si son archivos disidentes que se caracterizan por vocabularios distintos, otros vocabularios, ¿qué palabra clave puedes utilizar para poder decirle al investigador que acceda a un documento? Si muchas veces las palabras claves que se derivarían del propio documento no serían comunes a otros documentos. No sé si me estoy pudiendo explicar. Otro problema que también enfrentamos en la fanzinoteca son los derechos de autor. Hay incluso archivos que nos han dado protagonistas punk que por las propias rivalidades entre ellos restringen la posibilidad de acceso remoto, ¿no? Estamos hablando de derechos de autor, no del gran mercado. Eso es la paradoja, ¿no? Pero yo creo que también eso es lo que hace apasionante este archivo o trabajar con este tipo de archivos que podríamos decir son disidentes, ¿no? Pero lo menciono porque, pues, por un lado, para que no suene a queja, nunca va a haber dinero suficiente para poder abordar el trabajo que requiere un archivo. Digo, conversando con gente del Met de Nueva York, que tienen todos los millones del mundo, tienen problemas equivalentes a los nuestros, desde luego a otra escala, pero finalmente son los problemas técnicos o de operatividad que exige el trabajo de archivo, que exige esta conciencia de la memoria y del valor de los documentos que nos permiten construir memorias. Quizás lo dejo ahí para abrir más el diálogo, pero no quiero que suene como queja, sino más bien como justo, creo yo, es parte de la pasión que implica trabajar en algo que parece muy neutro, muy muerto a veces, como pueden ser los documentos. Y que la pandemia, sí, en eso coincido con ustedes, nos vino a mostrar el valor que tienen esos documentos y el valor que tiene la conciencia de estar trabajando con programaciones, si también se les agrega la perspectiva de que son potencialmente documentos hacia el futuro, los futuros, y como tal implica también desafíos a resolver en el momento de hacer esta producción. Para regresar con lo que empecé del mundo hoy, arte, política, contracultura, pues siempre fue más caro hacer esta producción que nos acerca a una productora de televisión o de cine, ¿no? Por poner incluso subtitulajes cuando se habla en inglés.
a diferencia de simplemente apretar un botón en una charla de Zoom y dejarlo correr. Pero que tiene estas otras limitaciones de que son archivos que va a ser muy complicado manejar y volver a ellos para retomar algún aspecto valioso que se haya grabado en estos seminarios y charlas. También durante la pandemia grabamos muchas actividades de artes vivas virtuales, intervenciones a espacios domésticos. Puedo mencionar la conversación de Antonio Prieto, un investigador de Jalapa, que llegó a relacionar desde las artes vivas al museo con la planta conocida, o estos seres vivos conocidos como radicantes, que generan un nicho, un ecosistema que no son parásitos, pero que crecen en los árboles de los bosques, y que me pareció muy interesante justamente para poder llevar la reflexión del museo en su relación con las comunidades y con los ecosistemas comunitarios cotidianos, y de cuál puede ser nuestra labor como gente que trabaja en los museos. Algo que la propia pandemia puso en cuestión, cuál es el valor de los museos en un mundo confinado por la pandemia, en crisis económica y con gente muy confinada, muy débilmente, muy frágilmente o muy precariamente. Y creo que estas reflexiones que también se archivaron y se grabaron nos permiten seguir reflexionando en estos probables papeles del museo, no a futuro, sino hoy en día, después de esta pandemia, que son reflexiones que vienen desde antes, pero que la pandemia vino a urgir. Y aquí les cedo a usted las palabras como para abrir más quizá este diálogo de estas reflexiones, ¿no? Perfecto, Pacho, muchas gracias. Elba. Sí, pues me gustaría entonces profundizar un poquito en la página web de Despatriarcalizar, que podría pensarse como también un archivo, ¿no? O sea, si bien todo lo que está aquí vertido son reflexiones, cuestionamientos, derivas alrededor del archivo, pues también este fue un nuevo archivo de los procesos de pensamiento y de los trabajos, ¿no?, que generamos. Entonces, pues quería profundizar un poquito en esta sección de proyectos donde, como les decía, hay una especie de equilibrio constante entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Que estamos ahí cada una en sus preguntas, pero estamos juntas también y hacemos preguntas que son generales, ¿no? Como las que están en la manifiesta, pero cada uno de estos proyectos pues profundiza, ya sean como les decía, las líneas de investigación de cada quien, o cosas que fueron surgiendo, preguntas que fueron surgiendo, materiales que fueron surgiendo en la pandemia, ¿no? Ya que el seminario había arrancado. Y pues también decir que la condición de los archivos institucionales, la mayoría cerrados, implicó que también tuviéramos que trabajar con lo que estaba a la mano, con nuestros materiales, generar una propia red nosotras de circulación de las imágenes, de los materiales, y que están aquí ordenados de otra manera, ¿no? No en su estatus como documentos para consultar, sino que están puestos aquí también en un nuevo juego, en una nueva curaduría o relación, ¿no? Que eso genera también un nuevo acervo. Y pues tal vez podría enseñarles un par de proyectos, no sé, el de Rebeca Barquera, por ejemplo, que su pregunta sobre la despatriarcalización del acervo fue preguntarse sobre un sujeto evidentemente borrado de la visión de los archivos, que son las mecanógrafas. Podría decir yo que la gran mayoría de los archivos institucionales que tienen materiales del siglo XX están llenas de materiales que hicieron estas figuras normalmente anónimas, olvidadas, que son las mecanógrafas. Entonces, Rebeca quiso hacer su proyecto sobre eso, y como un poco lo que les decía también, ¿no? Cada quien diseñó su página, y esta plataforma, Hot Glue, que es pegamento caliente, tiene esta característica tal vez un poco noventera, como de que es muy fácil cortar y pegar cosas, y le da una estética muy, tal vez como de collage, ¿no? Entonces, bueno,
aquí ella desarrolla una reflexión sobre el sentido de despatriarcalizar y la figura en concreta de las mecanógrafas en juego con imágenes, textos de archivo, videos, ¿no? que están allí, ¿no? Entonces es un pequeño acervo sobre ese tema, sobre esa sujeta, sobre ese problema que se puede también consultar, ¿no? Y la idea es que esté ahí abierto al público. Y no sé, por ejemplo, el mío, es porque el que mejor conozco, yo hice un pequeño museo de materiales, siguiendo al planteamiento de Griselda Pollock en uno de sus libros, bueno, en un libro del 2007 que se llama Encuentros. Ella plantea la posibilidad de que surja un museo virtual feminista a partir de recuperar este problema identificado desde los años 70 por ella y otras figuras fundamentales como Linda Nochlin, que es el problema de la poca presencia de las mujeres en los relatos de la historia del arte con mayúsculas, ¿no? Y ella plantea esta idea de hacer un museo virtual feminista en el que se recupere a esas figuras o se les dé otro tipo de prioridad en la visibilidad como visual, ¿no? De sus piezas. Perdón, eso fue muy cacofónico, pero un poco recupero la idea de encuentros de Pollock y hago un museo no de virtual feminista, sino de la despatriarcalización. Entonces lo que encontré fueron ciertos proyectos de artistas contemporáneos que usan material de archivo, como Rosangela Renaud, como Carla Ripi, como Deadborn, ¿no? Que son artistas que han trabajado mucho con materiales de archivo, y creo que sus obras son de alguna manera un intento o una respuesta a cómo se podría despatriarcalizar imágenes que de todas, casi en todos los casos fueron recuperados de archivos institucionales vinculados con el Estado, como archivos carcelarios o maquinarias de archivo y control, ¿no? Y estos artistas hicieron un intento de encontrar a los sujetos que están borrados en esos esquemas de control y darles una vuelta, ¿no? Entonces planteo la posibilidad de que este museo virtual sea una forma de, a partir de estas obras que problematizan cómo ciertos sujetos o ciertas minorías son borradas en estos aparatos de archivo, puede ser una estrategia para despatriarcalizar, ¿no? No sé, por ejemplo, también el proyecto de Carla Ripi que tuvimos la oportunidad de compartir después de que Natalia de la Rosa y Roselyn Rodríguez hicieron una curaduría sobre su material de archivo, que fue también uno de los proyectos de arranque de la seminaria. Tuvimos la oportunidad de platicar a más profundidad con ella y ampliar nuestras preguntas, compartir las suyas, ¿no? Y ella nos mostraba una obra como esta, en la que ella está tratando de recuperar, como ella dice literalmente, estas imágenes para las mujeres, ¿no? Quitarles a estas imágenes producidas en masa en el siglo XIX y principios del XX, que son estas postales pornográficas. Ella se fija en otros elementos, recorta la imagen y le da una vuelta a partir de ver en las imágenes detalles y demás, ¿no? O este caso de todas las de la ley, de Deadborn, que es un proyecto que recupera mujeres presas olvidadas en viejos libros de la policía, ¿no? Y él los recupera y los pone a circulación, ¿no? Pero bueno, un poco eso era la idea de profundizar en algunos de los proyectos, pero aquí los pueden ver. Y sobre el tema del acceso, perdón si ya me excedí un poco, pero sí quería hacer un par de comentarios. Está este tema de, como les decía, en estos momentos muchas veces se tuvo que trabajar sin ir a los archivos y tuvimos que, la internet también se volvió un espacio de circulación de archivos que pues de repente ya no podía pasar por las
solicitudes de petición y demás que ocurren, ¿no? y que deben de ocurrir, que están relacionadas con el problema que decía Pacho de los derechos de autor y todas las complicaciones. Pero bueno, de nuestro lado creo que tratamos de darles un uso propositivo, de establecer relaciones entre las imágenes, de ponerlas en acceso de otra manera, ¿no? No tratando de competir, sino generar otra vía de acceso a materiales y a lecturas de materiales. Ya, por ahí lo dejaría ahora. Muchas gracias, Elba. Y yo creo que ya nos vamos como encaminando a cerrar. Sobre todo también porque Ale y Sol plantearon como proyectos también muy específicos, algo que posiblemente articulamos al inicio, pero ahorita la muestra de la página de internet del Hot Glue de Despatriarcalizar es evidente, es que estos 3 proyectos que estamos convocando hoy hablan de archivos similares en cierto sentido. O sea, se habla de momentos disidentes, se habla de prácticas que emergieron en la segunda mitad del siglo XX, se habla de este concepto que articulaba Pacho al inicio, ¿no? De comunidades simbólicas, y también desde distintos momentos pues de un espacio crítico hacia el archivo. A mí me gustó mucho cómo rescatan Ale y Sol esta frase de no hay preservación sin saqueo. Y que de alguna manera también hacer este registro de las nociones, hasta casi en clave de cortar y pegar, ¿no? Frases que vienen de otros lados, también pueden hacer de repente evidentes resquicios de nuestras prácticas. Pero de alguna manera el resguardo y las prácticas que articula Pacho desde el Chopo y que también son parte como de la misión del museo, pues se cruzan en distintos ámbitos con los archivos que resguarda Arquella. De alguna manera responden a ese momento y a ese lugar y a distintas personas que de alguna manera, estoy repitiéndome, pero también las colegas de Despatriarcalizar el Archivo inciden, ¿no? O sea, hay un ímpetu por también desbordar estos documentos. Sol, ¿quisieras articular como algún momento de cierre? Sí, Y abrirlo también a todos. Claro, sí, gracias, Julio. Yo quisiera rapidísimo regresar a tu pregunta, ¿no? Que tiene que ver con lo que han dicho todos, sobre el uso político del museo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Museo del Historia del Chopo y del MUAC a través del Centro de Documentación Arquella. O sea, que creo que lo que estamos haciendo con esta desobediencia a la que refiere Pacho es perforar cierta inercia de la institución, ¿no? De lo que, entre comillas, corresponde ser narrado, historiado, ¿no? Implicado en términos de memoria. Y creo que muchos de los archivos y de las memorias que estamos buscando tiene que ver con esas, entre comillas, rebabas para muchos, ¿no? Como esos márgenes que desde luego tienen toda la pertinencia de ser trabajados, resguardados y puestos en público y lanzados a la esfera pública nuevamente, ¿no? Y tú preguntabas como sobre las complicaciones a las que nos hemos enfrentado en pandemia, y en el caso de Arquella yo hablaría específicamente tenemos muchos archivos, ustedes lo saben, pero cuando empezamos la colección de visualidades y movilización social, que el propósito ha sido acompañar y recuperar parte de las visualidades que acompañan esas movilizaciones, pues en el contexto de la pandemia, pues eso ha sido, ahí sí ha habido un freno radical, ¿no? En el sentido de que por mucho tiempo tuvimos mucho temor de salir al espacio público, volver a marchar, recoger algo en la calle, bueno, pues olvídalo, ¿no? O sea, como que ahí hubo una especie de impas muy terrible, ¿no? Que habrá que ver cómo se continúa seguramente ahora desde el ámbito digital o cuando empecemos a volver de otra manera nosotros, porque hay mucha gente que no dejó de salir y de poner el cuerpo en las manifestaciones, ¿no? Y otros sí, ¿no? O sea, también como ese tipo de decisiones, y vamos a ver eso, de qué manera golpea, entre comillas, también pues estos ejercicios de historiográficos, ¿no? De narración. Y luego nada más también quería aludir a este meme que se los voy a poner porque para nosotros es un clásico que más allá de reírnos, nos interpeló en cierta manera, ¿no? Cuando pensábamos en Sayak Valencia y ella habla del capitalismo gore
y nosotros empezamos a pensar también en oponernos al archivo zombie, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, digamos, en los tiempos de pandemia donde están cerrados, entre comillas, como un uso habitual al que estábamos acostumbrados? Y cuando encontramos este meme en redes sociales, pues también, como siempre, ¿no? El humor como una especie de válvula de escape, ¿no? Y de distensión, pero también como una especie de impugnación de, o sea, no vamos a permitir que el archivo y las memorias queden soterradas, ¿no? Aún en medio de la pandemia, ¿no? O sea, no vamos a permitir que el polvo se apodere de los archivos, no vamos a permitir que las ratas o que la inercia nos gane, digamos, ¿no? Entonces también se volvió una imagen que de alguna manera nos estimuló, ¿no? Entonces, bueno, solamente decir eso, ¿no? O sea, digo, ahorita le paso la palabra a Ale, pero decir que me parece que justamente estos proyectos que están convocados, sí, tienes razón, Julio, ¿no? O sea, como que comparten cierto espíritu, diría como medio punk, ¿no? O sea, en cómo se acerca a los archivos, en cómo utiliza el museo, en cómo se relaciona con las memorias, ¿no? Y en cómo estamos tratando de perforar ciertas inercias, ¿no? Que eso me parece, pues, muy importante. Sí, yo creo que uno de los momentos como complicados para nosotras dentro del centro es pensar en las otras y en los otros investigadores, ¿no? Y entonces, bueno, pues entramos como a este proceso de hacer investigaciones acotadas, muy pequeñas para redes, ¿no? Pero que cada cada una de nosotras tenía como eh, más afinidad, había conocido más el archivo, porque en realidad pues no tenemos todo digitalizado, ¿no? Y eso fue, pues nos enfrentamos justamente a ese número, a esa carencia, pero con eso también decíamos, ok, este es el material que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos compartir a los otros, no? Entonces, creo que ese fue como nuestro reto, más la parte del número de digitalizaciones que teníamos, pero eso nos impulsó. En el caso de los investigadores, no sé, o sea, creo que el centro de documentación siempre es como un lugar donde se tejen relaciones, donde se tejen vínculos, donde todo el tiempo no es como ese despachar como el material, ¿no? Solamente el investigador te dice qué necesita y tú se lo entregas, sino te involucras también con su investigación, y se involucran entre los investigadores, investigadoras que están dentro del espacio como usuarios. ¿Y qué pasaba acá? Entonces, cuando nos pedían materiales, pues fue muy bonito, fue muy interesante, o sea, como decirles, pues solo tenemos estos materiales, pero también, o sea, de los que nos están pidiendo, pero también tenemos otros, ¿no? Y entonces acompañar a las investigadoras y los investigadores en este vértigo de decir, ¿qué voy a hacer, no? Si todo está cerrado y yo tengo que avanzar, ¿no? Porque también había un deber de seguir, ¿no? De trabajar, de sentir, ¿no? De sentirnos vives. Y pues yo creo que ese fue uno, o sea, las digitalizaciones, los materiales con los que contábamos para compartir con nosotros fue uno de los retos. Perfecto, Ale, pues muchas gracias. No sé si quisieran agregar algo, el papacho. Ya se nos está alargando esta grabación, pero creo que sería interesante si tienen unas palabras que dar o empezamos a cerrar ya. Yo nada más, básicamente no quiero alargarme más, entonces nada más invitaría a eso, que visiten la página web del museo, ahí está el acceso a Desobediente y también a la pestaña de eventos anteriores, específicamente en el año 2021 para lo que se produjo y relanzó o retrabajó o reprogramó de nuestros archivos históricos durante la pandemia. Pues yo creo que básicamente eso, y ojalá ahora que ya estamos abriéndonos a lo presencial, pues como centro de documentación regresaremos también a lo que hicimos siempre desde antes de la pandemia, mesas de reflexión en torno a los archivos, no solo
temáticas de técnica y tecnología, sino también de distintas temáticas relacionadas con la producción de fanzines, por ejemplo, exposiciones de publicaciones, autopublicaciones y fanzines. Y en fin, para que estén también pendientes, porque siempre también nos ha interesado eso, mantener vivo nuestros acervos a través de distintas políticas y propuestas de reflexión y de participación y de convivio. Y gracias por la invitación. Bueno, pues yo también quiero agradecerles mucho el diálogo y estos involucramientos de los que hablaba Ale, ¿no? Creo que desde Despatriarcalizar el Archivo tejimos también nuestras preguntas en diálogo con las instituciones también, con los acervos de los artistas, ¿no? O sea, no es como generar otro universo, sino fortalecer, alimentar la red que existe. Ale es también miembro de Despatriarcalizar y desde adentro creo que jalamos muchas preguntas a Despatriarcalizar que nos hacíamos desde el archivo en estas distintas roles, ¿no? Como investigador, archivista, interesado, curioso, en fin. Y pues también creo que este espacio, gracias por la invitación a Despatriarcalizar, genera esas redes, las sigue creciendo, ¿no? También como una manera de visualizar esta interés que creo que es cada vez más generalizado por la construcción de memorias y demás. Entonces, bueno, pues eso, darles las gracias y también invitarles a ver la página de Despatriarcalizar, que está en Hotglue, y pueden ahí también ver otras cosas que hemos hecho. Somos muchas y está ahí disponible para su consumo. Es una colectiva todavía joven, pero que esperamos que siga produciendo posicionamientos críticos. Muchas gracias, Elba. Y bueno, muchas gracias a los tres por la participación, por las palabras. Nos quedan muchas preguntas. Definitivamente el acento que hacías, Pacho, sobre lo técnico es principal, es importante y no es un asunto técnico, ¿no? Es un asunto al final histórico y que de alguna manera podríamos ligar con el meme que nos enseña Sol, con ese bello aquelarre de ratas que de alguna manera también nos recuerda que del archivo también es ese lugar medio donde se pueden hacer cierto tipo de conjuros, cierto tipo de aquelarres, que son parte también de la práctica de Despatriarcalizar y que por otro lado, pues recuerdan también ese momento o me recuerdan también a mí en estos imaginarios decimonónicos, el momento en el que Marx y Engels de manera consciente entregan el manuscrito de la ideología alemana a la crítica roedora de las ratas. ¿Por qué? Pues porque nada más iba a estar en su cajón, no tenía editor. Pero tal vez este es un lugar que también podemos llamar y articular, ¿no? Permanecer críticos desde ese espacio. Pues bueno, que tengan muy bonita tarde en la Ciudad de México y pues muchas gracias por su participación, Pacho. Cierra. Lo del meme de Sol me hizo pensar que yo soy historiador, ¿no? Y que el trabajo de historiador implica meterte a los archivos y quiero decir que desde temprana edad tenemos que aprender a usar tapabocas al meternos a los archivos. Entonces, igual, entonces, nada, para aludir a la pandemia. Exacto. El archivo ya era una escuela. Rapidísimo, nada más para decir, no es un meme mío, ojalá lo fuera, mi creatividad no llegó a ese punto, pero nada más para hablar de lo común, es un elemento que estaba circulando en redes y que simplemente en aquella abrazamos con mucho humor y mucha reflexión. Perfecto, Sol. Pues muchas gracias. Pues vámonos con esa imagen y evidentemente a pensar cuáles van a ser los archivos en uso, ya sea para los ojos, para los oídos o para los tractos digestivos. Les mando abrazos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.